Si bien los 6 elementos están vinculados a aquello que tiene que ver con la materia inanimada, la imaginación del hombre ha estado trabajando en muchas ocasiones en función de cómo vincular a algunos de estos 6 elementos con la vida. La fantasía también ha tenido un papel protagónico en ese sentido. Es la madera la que ha inspirado a Geppetto para construir y reconstruir una figura casi humana, Pinocho, el muñeco de madera que cobra vida, que habla, que se comunica, que siente y que se equivoca. En los 6 elementos de hoy, la madera, la fantasía, la animación, la posibilidad de encontrar, aunque sea algún vestigio de hálito, en uno de los componentes del mundo material, en función de los 6 elementos, será el tema central. Rodolfo Aredes tiene una extensa trayectoria artística. Ha iniciado desde muy pequeño en el circo de su abuelo, pero ha desarrollado una virtud, la virtud de poder hacer hablar a algunos personajes. Rodolfo Aredes es el padre de Pepito. En realidad, Pepito es una réplica de Rodolfo Aredes cuando era bastante joven. Así lo quiso el autor, aquel artista que tuvo la oportunidad de moldear la madera. Y la historia de Rodolfo Aredes en las últimas décadas es la historia también de Pepito, ese muñeco que habla, que siente, que entretiene a grandes y chicos. Yo nací como ventrílogo porque nací en un circo. Mi abuelo tenía circo, se casó acá en el Carril mi abuelo, por lo tanto mi padre es del Carril, somos originarios salteños. Mi mamá es de Tucumán, de eso de andar en los circos, uno busca lo que le sucede en la vida a través de los pueblos que recorres. Por eso mis hermanos, cada uno nació en un lugar distinto, ¿me entendés? Y una vez me regalaron unos soldaditos de plomo y yo salí a hacerlos jugar a los soldaditos y el representante del circo de mi abuelo, Mario Olivetti, vio que yo, para hacerlo hablar a los personajes, no abría la boca. Entonces él le dijo a mi papá, este es ventrílocuo. Y él mismo me construyó un muñequito así de papel, como se hacían en la época, como un títere, me pintó la cara y me mandó a la pista a hacer de ventrílocuo, cosa que yo hacía rol o hacía otras cosas dentro de la pista, ¿no? Y sin darse cuenta me dio un oficio, ¿no? A partir de ahí en más, toda mi vida fui ventríloco. Y éramos todas personas que, si bien es cierto, teníamos una familia en algún lugar del mundo, de todas formas no teníamos destino. No daba lo mismo. Si a cada uno de nosotros nos preguntaba de dónde somos, te íbamos a decir de ahí, del lugar donde nos encontrábamos. Si yo estaba en Salta, te iba a decir salteño, y acaba de llegar. ¿Pero por qué te iba a decir salteño? Porque no sabía cuándo me iba a ir. No tenía destino, no tenía un lugar a donde ir. Es decir, el lugar iba conmigo. Entonces, ese eran los códigos del circo. En el circo las personas vivían dentro del circo. No podían vivir fuera del circo, así ganaran muchísimo dinero en el circo.
La figura principal del circo podía ganar una fortuna, diríamos entre comillas, que podría pagarse un hotel de 5 estrellas para vivir. Pero sin embargo no podía hacerlo, tenía que vivir dentro del circo. ¿Por qué? Porque él debía pagar su estadía con un trabajo personal y que no sea reemplazado por otro. O sea, él no podía delegar el trabajo, tenía que hacerlo él. Si era habilidoso en alguna área que el circo lo necesitaba, ese es el lugar que ocupaba. O sea, si él podía hacer publicidad, manejar el vehículo, pintar, arreglar las partes comerciales, lo que fuera, ese es el trabajo que tenía. Si no servía para nada, diríamos entre comillas, hacía de peón. O sea, terminaba limpiándole a los animales, dándole de comer a ellos, cuidándolo, limpiando el circo, barriendo, lo que fuera. Era el trabajo personal que tenía que hacer por pagar el circo. Ya así fuera el más renumerable del lugar, ¿no? No importaba. De la misma forma se componía el espectáculo. En el espectáculo del circo todos trabajábamos para el espectáculo. Todos hacíamos de todo para el circo. Eso es como ventríloco. Ahora, Pepito nace en otro momento, nace mucho tiempo después, 7 años después, estando en Puerto Callao, el parque de diversiones, ya andaba en un parque ya de diversiones, y un señor que era presidente de una comisión pro templo del lugar me invitó a su casa a almorzar. Para mí una cosa natural, porque los parqueros de aquella época, cuando viajábamos, la gente de los lugares de estos pueblos que no era fácil transitar por ningún lugar, porque no había transportes como hoy, los ómnibus y los trenes prácticamente mucho ni existían, entonces los transportes eran muy personal, muy a caballo, entonces no era fácil que llegara gente al lugar. Entonces no era para mí sorpresa que alguien me invitara a almorzar porque quería conversar con uno, porque era un extraño, simplemente era la avidez de todos los lugareños, ¿no? De poder conversar con un gitano o con un trotamundo, etc. Cuando almorzamos en su casa, terminé de almorzar, me dije, ven, yo te voy a decir por qué te invité, dice, porque quiero cumplir un sueño, dice, y vos podés ser el arma para hacerlo. Salimos de su casa, caminamos unos metros nomás en la misma manzana, abrí un galpón. Yo soy católico, apostólico romano y soy muy comprometido. Digo, si me muero y voy al cielo, no creo que encuentre tanto santo como encontré dentro de ese galpón. Este señor, su familia, o sea, su papá, su abuelo, tallaban santos. Ese era su trabajo, era su oficio de artesano. Entonces, él dice que cuando entregaba las obras, cuando la gente le pedía una obra, ya sea para un dormitorio, para una casa, para una iglesia, él entregaba la obra, normalmente siempre eran actos ceremoniosos, porque la imagen lo era, la gente la miraba, por donde la miraba, le decía, está perfecta, don Abraham. Y por ahí siempre alguien decía, falta que hable. Entonces, el sueño de él era hacer una obra que hablara. Al conocer al ventríloco, se dio cuenta que podía tenerle esa posibilidad de que una obra de él hablara. Y de ahí nace Pepito. Cuando volví, él había fallecido, o sea, no pudo ver su obra hablar. La hija, tuve que pelear con ella para que me lo entregue, porque ella tenía algunos conceptos muy aferrados, era la última obra que su papá había hecho, y después que ella tenía una duda si había hecho un personaje que era mundano ante todas sus obras religiosas, ¿no? Entonces pensaba que Dios lo había castigado para que no llegara a mi mano. Entonces me costó una pelea, una lucha con ella. Y la lucha la ganamos porque, no digo yo inteligente, sino simplemente había hecho tantos kilómetros para volver a un lugar, en solo debía buscar un muñeco, y venirme sin nada era ya sabido, porque ya ella me lo había negado, pero no quería quedarme sin nada del compromiso que tenía con el padre, hacérselo hablar. Entonces mi promesa con ella fue decir, es tuyo, yo no lo quiero, necesito cumplir con tu papá, hacérselo hablar, que vos escuches, porque la única de la sangre que queda de él sos vos, que vos escuches que el personaje habla.
Entonces concretamos en un espectáculo que se hizo en la inauguración del casino en Lima, y ella me lo llevó ese día y lo saqué. Ahí fue cuando quedó conmigo. ¿Por qué? Porque el espectáculo fue curioso. Primero, porque me entregaban un elemento o una herramienta nueva para mí, que no conocía. Por lo tanto, no tenía ni libreto, no tenía nada para él. Para mí era una cosa desconocida y me perturbó. Yo siempre te pongo un ejemplo. Digo, si a un electricista le regalamos una pinza nueva, capaz que le agarra la corriente, porque claro, no está adaptado al instrumento, mete la pata en algunos momentos, ¿no? Y a mí me pasó eso, se me nubló, porque como es un trabajo mental únicamente, se me nubló la mente, no sabía qué decir. Entonces uno, por los 7 años que yo ya tenía de oficio, comencé a hablar. Si comenzó Pepito a contar su vida. Lo primero que a mí me sorprendió es él ahí, sentado en mi rodilla, sin que yo lo conociera, entonces le pregunté cómo se llama. Y él me dijo Pepito, no le puse el nombre yo. Él me dijo que se llamaba Pepito. Bueno, cuando terminamos, yo fui al camarín, lo guardé en su bolsito rojo, a quien ya ahora era Pepito, que no conocía, y le hubiera querido explicar a ella que yo hubiera querido hacer el mejor espectáculo de mi vida, porque me costó muchísimos sacrificios llegar a ese lugar, conseguir a alguien que te hiciera un personaje exclusivamente para vos. Había un sinfín de sentimientos ocultos y dentro que motivaban moverse. Pero no me dio tiempo ni de hablar, porque me dijo, el muñeco es tuyo, y si no te lo doy yo, te doy mi papá, me dijo. Y te voy a decir por qué, dice. Primero dice, porque yo no podría ya volverlo a tener mudo. Y segundo, dice, porque yo tenía un hermano que se llamaba José, le decíamos Pepito, y esto tú no lo sabías. Entonces, papá, ¿quién habla? Dice. Porque papá, cuando agarraba una madera, hablaba de la misma manera que hoy Pepito me lo dijo. Y así me lo dio. De ahí, 17 de abril de 1956. Hasta hoy, Pepito está conmigo. Cántele algo para los chicos. ¿Qué le canta? Lo que quiera cantar para los chicos, y lo único que puede hacer algo a esta hora y para los chicos, usted, así que cántele algo para los chicos. ¿Lo que quiera? Lo que usted quiera. Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pepito malherido. Este desgraciado me lo ha dormido. No, dicho que cante, no se pone a jugar. Y me metió en la valija a trabajar. Ahora se la rebusca bien conmigo. Escúchame, le he dicho que cante para los chicos, no se pone a jugar. Me gusta cantarle a la chica. Cántele para las chicas y listo. Para todas, mire en esa mesa ahí en la cuarta, quinta fila, tiene toda chica, cántele para ellas. ¿Dónde están las chicas? La cuarta, quinta fila. ¿Esas son chicas? Parecen un ramo de flores. Con razón tan marchita. No. Pídale disculpa a la señora. Pues sí, tan chocha la vieja. Pídale disculpa. ¿Qué le digo? Que lo lamenta. Lo lamento que estén tan viejas. Usted no sabe que las mujeres tienen 20 años rincón del corazón. Sí, pero tienen varios rincones. Me gusta la que está acá en la cuarta fila. Está el esposo. Y si a mí no me gusta él, me gusta ella. Pero está él. Lo dejo para vos, yo me quedo con ella. Tiene hijo. Podemos tener más si a mí el trámite me gusta. Qué linda que estás. Va a tener problemas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se va a enojar el señor? Que se enoje y salga para afuera. Y sale para afuera. Le cierro la puerta con llave.